y amén. Amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana, gloria al Señor. Qué bueno que estés conectado una vez más en este tiempo de bendición para estudiar la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Dios vivo. Hoy queremos tratar un tema, es relacionado con la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando alguien ha tomado su decisión por Cristo, de caminar con Él, el Espíritu Santo empieza una obra en todos nosotros. Hoy queremos mirar a través de la palabra cuál es esa obra. Por eso quiero que vayas al libro o en la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 3, el verso 5. Dice la escritura: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué muestra aquí la escritura? Que el Espíritu Santo regenera al que cree. El mismo apóstol Pablo se lo decía entonces a Tito y dice: el Señor nos ha salvado no por nuestras propias obras, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y dice: por el lavamiento de la regeneración, y dice: por la renovación del o en el Espíritu Santo. Ahí es donde la palabra muestra claramente que Él empieza a hacer una obra donde te empieza a regenerar. Y cuando hablamos de regenerar es volver a crear, volver a hacer lo bueno dentro de ti, lo que Dios quiso formar en ti un día, que por el pecado sencillamente nos fuimos apartando poco a poco y fuimos dejando a un lado lo que era realmente del Señor. Cuando hay alguien que realmente está en Cristo, Él empieza entonces esa obra. ¿Sí? Él empieza una obra regeneradora. La pregunta entonces es: ¿qué tanto nosotros le estamos permitiendo al Espíritu Santo que Él haga esa obra de regeneración en nuestras vidas? En la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Dice: Él nos dio vida, aunque estábamos muertos. Cuando Cristo llega a una vida, obviamente Él empieza esa obra y nos da vida juntamente con Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo llega y es un espíritu de vida. Antes de que nosotros conociéramos de Cristo, pues había un espíritu de muerte, el espíritu estaba muerto totalmente, pero cuando Cristo llega a un corazón genuinamente, el Espíritu Santo, mi amado, te empieza a dar vida, y es la vida que el Señor quiere que todos nosotros tengamos. Juan 6, verso 63 dice la escritura lo siguiente: ve allí conmigo si estás con tu Biblia para que puedas ir observándolo. Juan 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Ojo con esto: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice la escritura? El Espíritu, ¿cierto?, es el que da vida. ¿Quién te da vida realmente? El Espíritu Santo. Antes de conocer del Señor, tú estabas muerto. Aunque respirabas, aunque caminabas, tu espíritu estaba muerto. Es decir, tú no tenías una comunicación con Dios. Entonces, la primera obra que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente es que Él regenera al que cree. Si miramos la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 1, míralo allí conmigo, dice la escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado del pecado y de la muerte. La segunda obra que el Espíritu Santo hace, mi amado, es que el Espíritu Santo libera al creyente. Ojo con esto: libera al creyente de la ley del pecado y de la muerte. Si tú estuviste atento a la lectura, dice: ya no andamos conforme a la carne, conforme a nuestras concupiscencias, no andamos conforme a nuestros deseos, y dice claramente la escritura que andamos ahora conforme al Espíritu, a lo que el Espíritu Santo quiere. Pero me muestra dos leyes, ojo con esto. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de otra ley, que era la ley del pecado y de la muerte.
¿Qué quiere decir esto? Que obviamente había una naturaleza pecaminosa que nos incitaba a pecar, que nos incitaba a hacer lo malo, pero cuando tú llegas a los pies de Cristo hay una ley que es superior, que es la ley del espíritu de vida, la que te lleva sencillamente a caminar en rectitud con Dios. Obviamente seguimos en este cuerpo de carne, iglesia, pero definitivamente esa ley nos lleva a vivir plenamente para Cristo. Y esa obra la puede hacer única y exclusivamente el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Esto no es algo de, de propósitos, esto no es algo sencillamente decir, sí, Señor, yo me voy a comportar bien. No, es cuestión de permitir al Espíritu Santo que Él haga la obra realmente sobre tu vida. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí a través del apóstol Pablo? O sea, no satisfagas tu carne y camina en el Espíritu. Y para que camines en el Espíritu es necesario que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida, el que la dirija, el que la gobierne. Hay mucho creyente que dice conocer a Jesús, pero no le permite al Espíritu Santo hacer absolutamente nada. O sea, no le permite al Espíritu Santo que lo guíe, que lo tome, que lo llene de su preciosa palabra. Entonces Él te libra, ¿cierto?, de esa ley del pecado y de la muerte. Antes estabas muerto espiritualmente, estabas esclavo del pecado, pero ahora en Cristo Jesús ya has sido libre. Y Él, mediante esa ley, que es la ley del Espíritu de vida, te lleva a caminar correctamente delante de Dios. Yo te lo he dicho en otras ocasiones, o sea, ser creyente, ser cristiano no es decir, amada iglesia, que tú vas a una iglesia. Ser creyente o ser cristiano te lleva a caminar según dice la palabra del Señor, te lleva a obedecer a Dios. Y para que eso suceda realmente en cada una de nuestras vidas es necesario que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestro corazón y nuestro ser. Otra de las obras que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente está en Efesios 3, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, el verso 14. Dice la Escritura, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, que dice ahí, por su espíritu. Ok, aquí hay algo claro. Entonces ya tenemos que el Espíritu Santo regenera al que cree, el Espíritu Santo libera al creyente de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora lo que acabamos de leer es que el Espíritu Santo fortalece al cristiano con poder en el hombre interior. Si tú ves nuevamente el verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? O sea, es precisamente el que se comunica con Dios. Tú no te comunicas de la carne. O sea, te lo voy a explicar de esta manera. El ser humano fue hecho cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo Dios nos los dio para comunicarnos con las demás personas. O sea, por medio de mi boca en este momento tú me escuchas y me puedo comunicar contigo. El alma se la dio el Señor al ser humano para que pudiésemos comunicarnos con nosotros mismos. En el alma están tus sentimientos, en el alma están tus emociones, pero el Espíritu Dios nos lo dio para que nos pudiésemos comunicar con Él. Por eso te decía que una persona que no conozca de Cristo, su espíritu está muerto. Pero cuando el Señor llega a una vida, el Espíritu Santo viene y la llena y ese espíritu me lleva a hablar con Dios, a comunicarme con Dios, a buscar la presencia de Dios. El Señor está hablando acá, perdóname, a través del apóstol Pablo, que yo voy a ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. No es por mi espíritu, es por el Espíritu Santo de Dios. Él es el que me fortalece en el hombre interior. ¿Sí? Él es el que hace esa obra para que yo esté en contacto con Dios todos los días, para que tú quieras orar, para que tú quieras clamar al Señor. La pregunta es si eso está pasando en tu vida, porque muchos dicen ser creyentes, pero no oran, no claman al Señor, no buscan
la presencia de Dios. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el verso 15. Segunda carta a los Corintios 4, verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, mira lo que dice acá la escritura, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué palabra tan hermosa, y eso lo decía el apóstol Pablo, dice el hombre exterior se va desgastando, claro. Vamos envejeciendo, nuestras fuerzas físicas se van acabando, no vemos de la misma manera, no escuchamos de la misma manera, nuestras piernas no tienen la misma fuerza. El hombre exterior, ¿qué pasa? Se va debilitando. Pero acá lo importante es fortalecer el hombre interior. ¿Sí? Dice, el interior se renueva de día en día. Y para que el hombre interior se renueve de día en día, pues tú necesitas tener esa oración a diario, permitirle al Espíritu Santo realmente que fortalezca tu hombre interior. Romanos 8, el verso 14, mira lo que dice la palabra. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra característica entonces de la obra del Espíritu Santo en el creyente, mis amados, es que el Espíritu Santo guía al cristiano a una vida santa. Ojo con lo que te acabo de decir. El Espíritu Santo guía, ¿sí?, al creyente hacia una vida santa. Él es el que guía nuestras vidas, Él es el que dirige nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro ser. Él es el que nos lleva realmente a buscar la presencia de Dios, y cuando hacemos eso estamos siendo guiados por el camino correcto, por el camino que el Señor realmente quiere sobre nuestras vidas. Dios quiere que tú lleves una vida correcta delante de Dios, una vida santa, una vida en comunión con el Señor, una vida donde realmente tú sepas genuinamente que sí eres ese hijo, esa hija de Dios. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero no se dejan guiar por el Señor. Le dicen en sus oraciones, guíame, Señor, pero cuando el Señor intenta guiarles, ellos toman sencillamente otro camino, determinan en su propia vida qué es lo que quieren hacer. Tú necesitas, yo necesito ser guiado por el Espíritu Santo, y esa es una obra que Él hace en la vida del creyente. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es hermoso porque el Espíritu Santo testifica precisamente a nuestro espíritu de que realmente tú y yo somos hijos de Dios. Es decir, Él trae esa convicción en el corazón de que tú ya eres un hijo, una hija de Dios. ¿Me entiendes? O sea, es por el hecho de saber que día a día tú estás buscando de la presencia del Señor. O sea, la evidencia de un hijo de Dios es que, como lo hemos venido hablando, está en contacto con Dios, busca las cosas de Dios, anhela la palabra, anhela estudiarla, anhela orar, anhela aprender, porque quiere de Dios. O sea, Dios se convirtió en el todo de su vida. Entonces, sencillamente, el Espíritu Santo da ese testimonio, coloca esa convicción en el corazón, en el Hijo de Dios. No es que tú tengas que orar, perdóname, hacer la oración de fe muchas veces para confirmar que eres un hijo de Dios. O sea, la oración de fe es solamente algo por lo cual guiamos las vidas para que vengan a los pies de Cristo. Pero lo hemos hablado en otras ocasiones, la oración de fe ni siquiera es algo que esté explícitamente escrito en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, es solamente la manera de guiar las almas para que reciban a Cristo en su corazón. Pero la pregunta entonces en esta hora es, ¿tienes tú la convicción de que realmente eres un hijo, una hija de Dios? Pues el Espíritu Santo es el que te da realmente esa convicción en tu corazón. De la misma manera, Gálatas 5, el verso 22. Mira lo que dice la Escritura, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice aquí la palabra? Que el Espíritu Santo produce su fruto en el creyente. Eso es algo claro. Habla de un fruto y de ahí se desprenden 7 ramas, ¿sí?
es el fruto del Espíritu. Es decir, que el que ha llegado a los pies de Cristo tendrá por obligación que dar ese fruto. Todo esto que acabamos de leer acá, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, serán la evidencia de que realmente tú estás en Cristo. Esa es la evidencia. O sea, como soy un hijo de Dios, como eres una hija de Dios, pues obviamente el Espíritu Santo empezará a hacer esa obra y ese fruto sencillamente se evidenciará fielmente en tu vida y en tu corazón. Entonces, la pregunta es si ese fruto se está evidenciando, si tú lo ves en tu propia vida. Si no lo estás viendo es porque no le estás permitiendo al Espíritu Santo precisamente que Él haga la obra. Juan capítulo 16, el verso 13, mira lo que dice la Escritura. Juan 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué otra obra hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Él te guía a toda la verdad, y la verdad es Jesucristo. No hablará por su propia cuenta, hablará precisamente lo que el Señor le ha dicho, lo que el Padre quiere que nosotros sepamos. El Espíritu Santo te guía a la verdad. Alguien pregunta y dice, pero ¿cuál es la religión verdadera? Hay tantas cosas, hay tantas creencias. No, la verdad, la única verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo te guía a la verdad. Por eso, el que tiene realmente al Espíritu Santo puede identificar esas falsas doctrinas que hay hoy en día. Puede identificar con facilidad la apostasía tan grande que hay. Porque es que el Espíritu Santo inmediatamente, tú escuchas algo contrario a la Escritura, Él te va a advertir y te va a decir, esa no es la verdad, esa no es mi verdad. Eso es algo que va en contra de lo que yo te enseño a través de la palabra. Entonces mira la diferencia, o sea, mira cómo el Espíritu Santo se evidencia cuando está realmente en una vida, en un corazón. Cuando tú realmente eres guiado por Él y Él te guía precisamente a la verdad que es en Cristo Jesús. Juan 14, 26, mira lo que dice la Escritura allí cerca de donde estamos. Juan 14, verso 26, dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, mi amado, es el que trae a memoria las palabras de Cristo. Por eso cuando tú estás hablando, llevando el mensaje del Evangelio, viene una cita a tu mente. ¿Quién la trajo a memoria? El Espíritu Santo. No es cuestión de que tú te aprendas la Biblia de memoria. Tú puedes estudiar la palabra y si deseas hacerlo lo puedes hacer, memorizar versículos. Pero cuando tú eres alguien que estudia la palabra, que lee la palabra, en el momento indicado el Espíritu Santo te va a traer a memoria lo que en algún momento estudiaste, leíste. ¿Te das cuenta la obra tan grande que hace el Espíritu Santo? Para mí esto es maravilloso, lo que el Señor nos está mostrando en esta mañana. Él es el que trae a memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito esto, porque saber que Él está ahí con nosotros, porque saber realmente que y reconocer que Él está dentro de nosotros, que Él nos está recordando día tras día su preciosa palabra. Ahora viene algo importante. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 5. Segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, mira lo que dice acá la palabra, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén y amén. Y aquí viene algo maravilloso, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comunicar esta gran verdad del Evangelio a otras personas. Cuando tú miras esto, el apóstol Pablo está diciendo, yo no fui a anunciar el Evangelio con sabiduría de palabras humanas o con excelencia de palabras. Yo no me he propuesto otra cosa, dice él, que a conocer a Cristo y a este crucificado. Y dice aquí, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos compartiendo el Evangelio con otros, el Espíritu Santo es el que hará precisamente la obra. Él es el que puede tocar una vida, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Él es el que da la fe para creer en el Hijo de Dios. Esa es la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo, no es en tus fuerzas, porque muchos quieren hacer la obra, pero a veces tú puedes creer que eres tú con tu sabiduría, con lo mucho que sepas las Escrituras. No vas a lograr absolutamente nada así. Necesitas que el Espíritu Santo esté contigo para que Él haga la obra. Entonces, Él es el que nos ayuda a comunicar esta verdad con otras personas. En Romanos 8, el verso 26, míralo allí conmigo, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu, perdóname, nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué otra obra hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda, guía y da poder en la oración. Aquí lo acabamos de leer, ¿sí? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Él está ahí ayudándonos, fortaleciéndonos. Él mismo nos guía a orar, nos dirige, ¿sí? Para muchos estos gemidos indecibles, pues son esas lenguas angélicas que pueden llegar en algún momento. Es el mismo Espíritu Santo ayudándonos en medio de la oración, pero Él nos guía y nos da poder en la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que tu oración no puede ser algo vano, algo sencillo. Tu oración debe cobrar poder. Y tú debes sentir el poder de Dios cuando estás orando, cuando estás clamando al Señor, cuando estás buscando la presencia de Dios. Para eso necesitas al Espíritu Santo. No es con palabras excelsas que llegasen a sorprender a Dios, porque es que a Dios no lo vamos a sorprender con absolutamente nada. Tú necesitas al Espíritu Santo. Y finalmente, mira lo que dice acá la palabra, Hechos 13, verso 2. Hechos 13, verso 2. Dice la Escritura, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ojo con esto, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo. Y dijo, tomen a Bernabé, tomen a Saulo, porque yo soy el que los he llamado. Cuando yo veo esto, el Espíritu Santo es el que llama a la obra. No es un hombre el que te llama a servir a Dios. Es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Él sabe de qué manera va a usar tu vida, cómo se va a glorificar en tu vida. Y estos dos personajes que aparecen acá, que eran Bernabé y Saulo, que es el mismo Pablo, fueron dos hombres que fueron usados poderosamente por Dios, que llevaron el Evangelio a muchas personas. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos, porque Dios había determinado. Hay personas que hoy en día pueden estar en el ministerio, pero se han autonombrado o han sido nombrados por un hombre, pero nunca el Espíritu Santo los ha llamado a servir. Y eso es lo preocupante, iglesia. Aquí lo indispensable es saber realmente que es Dios el que te ha llamado. Tú necesitas la aprobación de Dios, no la de los hombres. ¿Sí me entiendes? Tener la convicción realmente de que el Señor te ha llamado, que todo lo que hemos estado hablando está en tu vida, y eso será una confirmación realmente de que el Espíritu Santo está en tu vida y que Él te ha llamado a servir dentro de la obra o fuera de ella. Y cuando digo es dentro de la iglesia o fuera de ella.
porque trabajo en el Señor hay demasiado. La mies es mucha, los obreros pocos, pero Dios necesita, amada iglesia, ¿sí? Hombres y mujeres que sean llamados realmente por Dios. Él es el que llama a la obra. Voy a volverlo a leer para que lo tengas presente. Estoy en Hechos 13:2 y ahí terminamos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esto es maravilloso. Fue el Espíritu Santo el que los llamó. Es el Espíritu Santo el que ha llamado a tu vida, el que ha llamado mi vida. No ha sido un llamado por los hombres. Y mientras ese llamado lo haya hecho Dios, ¿me entiendes? Dios va a respaldarte, Dios va a ir delante de ti como poderoso gigante, Dios va a levantar bandera, ¿sí? Aunque tus enemigos se levanten, Dios siempre será escudo alrededor de tu vida, te protegerá, te guardará y te llevará al propósito con el cual Dios te colocó en esta tierra. Yo solo quiero decirte esto, amado. Permítele al Espíritu Santo hacer la obra en tu vida. Permítele al Espíritu Santo realmente cumplir con su propósito en tu vida y en tu corazón. Padre, quiero darte gracias en esta hora. Queremos darte la gloria, la honra en estos momentos, Señor, y quiero pedirte, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por cada vida que ha escuchado este mensaje, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros, Dios mío, para que esa obra de la cual tú nos has hablado en esta hora en nuestras vidas, Señor, se cumpla en fidelidad. Y dile allí donde tú estás, anhelo tu presencia, anhelamos que envíes tu Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas y que ese buen propósito, Señor, se cumpla. Gracias, gracias, Dios, porque tu presencia está descendiendo. Gracias, Señor, porque tú te estás glorificando, Dios mío. Empieza una nueva obra, Señor. Si hay alguien que ha comprendido y ha entendido que necesita más de ti, yo te pido que tu Espíritu Santo sea llenándole allí donde ellos se encuentren. Levanta tus manos y permítele al Espíritu Santo en esta hora que te llene. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra en esta hora. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios santo, tú eres Dios misericordioso. Tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Ahí está la presencia del Señor, ahí está la presencia de su Santo Espíritu. Él te guiará a toda verdad. Si tú le permites obrar en tu vida, tú darás los frutos que realmente necesitas sobre tu vida, que el fruto del Espíritu realmente se evidencia en tu vida, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Gracias. Trae a memoria, Señor, lo que tú nos has dicho. Trae a memoria tu palabra en la vida de tus hijos, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Confirma que somos realmente tus hijos. Gracias, Señor. Gracias por el llamado que hoy mismo haces sobre muchas vidas, Señor. En ese texto que acabamos de leer, confirma llamados, confirma propósitos, Señor, que hayan vidas dispuestas, Señor, a hacer la obra, a glorificar tu nombre, Padre. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí, que tú estés dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Gracias, oh Rey, gracias, mi Dios, la gloria, la honra sean solo tuyas, Dios mío. Te amamos, te exaltamos y te damos gracias por esta presencia que ha descendido en esta mañana sobre todos nosotros. A ti sea la gloria, mi Dios. Gracias porque tú eres real, porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Te adoramos, Dios, y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por estar acá. La gloria y la honra sean para ti. Damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al precioso Espíritu Santo. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es Dios. Precioso es el Señor. Toma esta palabra. Si no pudiste escucharla completa, toma unos minutos, hermano, y permite al Espíritu Santo que ministre a tu vida. Él ha hecho una obra en el creyente, perdóname, y la seguirá haciendo hasta el final. Solo permite que Él cumpla con ese propósito sobre tu vida. También comparte este mensaje con otros para que muchos más aprendan de lo que la preciosa palabra de Dios dice. Que cada vez que tú escuches una enseñanza extraña,
sea el mismo Espíritu Santo el que te guía a toda la verdad, como lo acabamos de ver. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Recuerda lo mucho que Jesucristo te ama, recuerda el amor de Él en la cruz y recuerda también que nuestro Salvador vuelve pronto por su iglesia. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.